noticioso trayecto que su huella dejará. Es el Rumbo. Buenos días, muy buenos días, República Dominicana. Buenos días, país. Se inicia Ismaelillo, se inicia el rumbo de la mañana, o se reinicia porque abre a las 6 en punto, con el ingeniero Carlos Peña, a través de Telefuturo Canal 23, Rumba 98.5 y Premium 101.1 para Santiago y todo el Cibao. Y luego continuamos nosotros a las 7, que nos deja el escenario listo el ingeniero Peña para continuar hasta las 10:30. Porque recuerden que a las 10:30 se inicia el programa médico-científico más importante del país. Un programa que toma la salud en serio, porque para nosotros el tema de la salud es un asunto de respeto. Entonces, el equipo de las 7 le saluda a ustedes en este lunes 13 de diciembre. Le deseamos un feliz inicio del mes de la Navidad. Ya estamos en la segunda semana y ya se siente la brisa, Isidro. Y también parabienes y muchas bendiciones para usted y su familia en este final del 2021 y entrada del 2022. Qué año tan pesaroso, Isidro, ¿no? Año tan pesado. Cuántas vidas se ha llevado. Cuántos dolores dejó. Cuántas marcas. El país necesita alcanzar con rapidez una educación de calidad, afirma el ministro de Educación, Roberto Fulcar. Todos los años del mundo atrás ya no es posible mantener un modelo y sistema educativo que nos deje en el último lugar. Urgente avanzar. Avanzar es un asunto de urgencia, no solo del gobierno, del ministerio. No, es que ya es una bofetada demasiado prolongada en el tiempo. Pero, ¿qué estamos haciendo para cambiar y para avanzar? Ahí está la pregunta. Puede haber buenas intenciones, pero si no se cambia de rumbo no vamos para ningún lado. Tristemente, Isidro. La crisis haitiana sigue azotando a ese pobre país. Ha habido grandes protestas y los precios de los combustibles casi se han duplicado, lo que ha generado masivas y enardecidas protestas en las calles, sobre todo de Puerto Príncipe. Y en un momento en que no se ve solución y que la República Dominicana desesperadamente con otros países de la región, que también sufren los embates de la migración desregulada y sin control, se pronuncian y celebran una cumbre aquí pidiendo intervención de ayuda, a manera de ayuda y acompañamiento para ayudar al pueblo haitiano que padece una de las peores crisis de su historia, con un presidente asesinado que ya sale en evidencia de que se trató de un crimen de narcotráfico, de un grupo de narcotraficantes con los que aparentemente había realizado un pacto o acuerdo. Y al final, dígame usted, ¿quién confía en la palabra de un narco sujeto? Hoy salen informaciones desde el fin de semana de que pudieran dar cuenta de que Moïse Juvenal fue asesinado por un grupo de narcotraficantes con los que habría realizado algún acuerdo en las sombras para poder gobernar. Oigan eso, señores. Y el caso Coral 5G toma otro camino. ¿Y cuál es el camino que toma? La señora Johanna Rodríguez, pareja sentimental y madre de 2 niños del general Núñez de Asa, admitió los hechos y describió la manera en que se hacían las transferencias y el pago de dinero en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR, modalidad que según el Ministerio Público, se implementó en otras dependencias del Estado. La señora Rodríguez ha colaborado con el Ministerio Público en una estrategia bastante
inteligente, porque los testimonios de ella concuerdan con los documentos y las transferencias encontradas. ¿Y qué ocurre entonces? Llega a un acuerdo y se convierte en testigo a cargo, corrobora las evidencias y le cambia la suerte a los involucrados. Así evita la cárcel, pero coloca en una situación muy complicada y difícil a los demás imputados. Esa señora deberá de ser protegida. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público cuando negocia con un imputado? Para que la gente lo entienda a manera de parábola, ¿no? Usted negocia con una sardina para atrapar un tiburón, ya. O un róbalo, o un pargo, o un pez cotorra. Usted le dice, te voy a dar un mejor trato, tanto en la pena como en la acusación, para que me ayude a atrapar un pez cajón, un tiburón, una ballena. Y de eso se trata. Se realiza el principio del plea bargain, que es justicia negociada, para lo cual está facultado el Ministerio Público, y entonces se convierte en una jirón. Ahí está el detalle. Eso le complica la vida a la gente que está involucrada allí, porque la admisión de culpabilidad de ella, que se considera una pieza o ficha clave en los procesos de transferencia y desvío de dinero de unas nóminas que no eran más que un simulacro, supuestamente y según la hipótesis del Ministerio Público, no de nosotros. Ese dinero era para ser retirado mediante otros fines y propósitos. Y ahora la señora se convierte en colaboradora del Ministerio Público. La mandan a prisión domiciliaria y elevará su propuesta, en este caso, su hipótesis, la asume el representante de la sociedad, el fiscal, y ahí se inicia otro giro parecido a Girón, pero esta vez en Coral 5G. Y a propósito de Coral 5G, corren informaciones paralelas a los procesos que se llevan a cabo, de que en los próximos días u horas otro proceso será abierto, otro proceso penal de envergadura que pudiera abrir las puertas a nuevos imputados e implicados en acciones de manejo inadecuado de recursos públicos. Esperemos, pero ha corrido como pólvora la versión de otro proceso de relevancia penal más adelante. Vuelvo a reiterarlo, pueblo dominicano, tremendo trabajo del Ministerio Público. Vi una parte de los documentos, 2 oficinas llenas de papeles que llegaban al techo, en el suelo, en las mesas, en todos los lados. ¿Cuántos documentos obtenidos? ¿Cuántas averiguaciones? Qué trabajo tan agotador. Están cansados, los ojos con ojera, sin sueño. Muchos fiscales. Un tremendo trabajo de rastreo y de investigación. Vamos a ver si pueden acreditarlo ahora como elemento fáctico y probatorio en las audiencias, pero han hecho una gran investigación y eso debe reconocerse. Bien, señores, República Dominicana, Panamá y Costa Rica solicitaron nueva vez cooperación de la comunidad internacional para ayudar a Haití, mientras que el ex canciller haitiano, el señor, ¿cómo se llama? El canciller haitiano, Claude Joseph, volvió a criticar al presidente dominicano diciéndole, una cumbre pero no invita al país involucrado. Bueno, es que se está buscando una solución internacional, no es una exclusión. El señor Joseph no se la guarda con nosotros, nos mantiene siempre a puya, ¿no?
el señor Cloyo, imagínense, si llega a presidente sería bastante tirante para unas relaciones que deben de ser armoniosas. Pero el hombre es de arma tomar, parece. Y otra información de este día. Margarita Cedeño es vicepresidenta de la República y es primera dama. Dice que el PRM conduce al país al precipicio. Así lo dijo en una alocución, en un tuit y también en una entrevista que dio a conocer a través de medios de comunicación. Mientras tanto, el Movimiento Socialista de los Trabajadores rechaza que el gobierno pague para eliminar el peaje sombra y dice que no se debe pagar sobre algo que hace tiempo ya está pagando de manera irregular el Movimiento de Socialistas de los Trabajadores. Ahí tengo muchos amigos yo. La Fundación Refinería Dominicana Refidonza donó al Hospital José María Cabral un equipo para cirugía. Pena en el país y en Estados Unidos por la muerte del humorista Ramón Asensio, conocido popularmente como Tano Cao, actor, humorista y hombre de la risa que tristemente falleció en Nueva York. Cuando estuve allá iba a verlo a un hospicio de ancianos, pero no pude ir. Me lamento no haberlo hecho, no pude ir porque no me dio el tiempo. Hoy, atención país, hoy a las 10 de la mañana se entregará con firma definitiva el informe de la Comisión de Transformación de la Policía Nacional, que ha presentado un libro bastante amplio sobre el diagnóstico y los perfiles generales de la Policía Nacional que al menos demanda la sociedad y los grupos y técnicos conocedores del asunto. Hoy se entrega el informe. Es solo un informe general y una propuesta. Es la entrega definitiva y es un trabajo bastante arduo de meses y meses. Ahí hay gente que trabajó muchos. Y fíjense, eso era para casi 2 años y se terminó antes del año. Se terminó como a los 10 o a los 9 meses. Un trabajo formidable de mucha gente que se dedicó en cuerpo y alma a eso. Hoy entonces se entrega de forma final y ya corresponderá al gobierno y a sus técnicos y a los técnicos internacionales que le asesoran, España, Colombia, Estados Unidos y Nueva York. Digo Nueva York porque hay muchos policías, ex policías dominicanos que también han opinado y sugerido cambios y transformaciones, muy preparados ellos. Hoy entonces ya se finaliza y la comisión cesa en sus funciones. Salimos de eso ya. Un equipo de mucha gente que luego mencionaré y de comisiones de trabajo dedicados días y horas. Cesa la comisión, se entrega el informe y ahora vendrán los perfiles, los medios, los métodos, los recursos y todos aquellos elementos que deben de conformar un nuevo cuerpo policial o al menos la reforma de un cuerpo policial que sea propio del siglo XXI. Hay que cambiar muchas cosas, por eso es un proceso. La gente deberá entender que los procesos de transformación de la policía tienen un promedio de 5 y 8 años para ejecutarse, porque se va sustituyendo personal, incorporando otros que deben de ser técnicos, bien formados por la nueva filosofía, y entonces esos seres humanos tienen un destino, no son arrojados a la nada, deben de ser incorporados a algo y además de ser incorporados a algo tienen que tener la garantía de sobrevivir, al menos. Es bien complejo el tema. Entonces, República Dominicana está dentro de los países del continente en realizar, quizás sea el último país en hacer una transformación de la policía de los últimos años, porque ha esperado por años y años. Bahamas deportó el fin de semana 108 haitianos. Lo deportan ipso facto desde que llega, lo saca Bahamas.
no cumple con ninguno de los protocolos. Lo meten en una celda y lo sacan y lo traen de una vez para su país. En caliente. Pero fíjense que a Bahamas no le caen arriba, ¿no? Le caen arriba siempre a Dominicana. Bueno, la policía ha prohibido los retenes en las calles y alguna gente dice, no es que se prohíban del todo. Por ejemplo, Daniel Pou, que es uno de los consultores del equipo de transformación de la policía, don Daniel Pou dice, no es eliminar los retenes, es que se hagan con calidad, con respeto y donde sea necesario. Porque en cualquier parte del mundo la policía puede requisar a ciudadanos en cualquier parte del mundo, lo que debe de hacerlo con apego al respeto a la ley y a la persona. Entonces, veremos cuál será la modalidad ahora que los rehenes van a cesar también. Ciertamente los rehenes han sido muy odiosos, los retenes han sido muy odiosos, porque la gente se quejaba de macuteo, de trato indebido o maltratos en algunos casos, y que requisaban a gente decente y en lugares no adecuados. Veremos qué pasa. Ayer se inauguró la reconstrucción de la circunvalación Verón Bávaro para la zona este. Y tal y como yo decía esta semana, 23% de la cocaína que se agarra en República Dominicana es en Punta Caucedo. Ese puerto no tiene seguridad. La seguridad de ese puerto es una porquería. Pero ¿y entonces? ¿Y por qué tanta droga por Punta Caucedo? Y suerte que la DNCD la agarra. La agarra porque la agarra, ¿eh? Cada rato es un palo. 300, 400, 600, 800 paquetes. Hay que decirlo. Pero Punta Caucedo tiene una crítica seguridad. Fresco, me queda aire que está frío. Dios mío, bajen eso. Pongan eso que se puede hervir un huevo, Isidro. Estamos en Navidad, eso no puede estar tan frío, Ismael. Oh, pero es que son jóvenes. Ellos no son personas mayores como tú y yo. A nosotros nos penetra el frío por las coyunturas. Atraviesa el líquido sinovial de las coyunturas y nos da reumatismo, pero para ellos no. Son dos muchachitos. Además son maliciosos. Fíjate cómo se quedan ellos. Como que dice, ojalá se congelen ahí. Y, señores, Pedro Castillo, en Perú, atención izquierda, atención mi izquierda querida, Pedro Castillo alcanza una desaprobación de un 58%. 58 de cada 100 ciudadanos rechaza su gestión. 58 de cada 100 rechaza su gestión. Hay muchos factores mezclados, incluyendo una conspiración constante de una derecha racista, oligárquica y corrupta. Pero también hay otras razones. El hombre nombró un gabinete totalmente contraproducente. No armonizó al principio. Y luce un gobierno con inmadurez. Ojalá enderece. Además, se mete en un lío tonto por una cuestión de Bolivia. Señor, concéntrese en gobernar un país con tanta riqueza y tiene tanta pobreza a la vez. Ojalá y salga bien Pedro Castillo, que es un hombre honesto. No es un ladrón, ni un buscacuarto, ni un hombre honesto a carta cabal. Serio. Pero se necesita, además de integridad, se necesita caletre, cacumen, se necesita episteme. Bueno, ¿qué he dicho con esas tres palabras? Inteligencia. Se necesita inteligencia. Y la inteligencia no es solo saber mucho, ni dominar muchas disciplinas del conocimiento. La inteligencia es buscarle vuelta a la vida. Es como diría un político norteamericano. La inteligencia política es pragmatismo razonable. ¿Qué es pragmatismo razonable? Las cosas prácticas de la vida. Razonable que sea, ¿verdad? Que responda a la realidad. Pragmatismo razonable. La escuela de Charles Sanders Peirce, que es un pragmatismo realista. Y la escuela de William James, el pragmatismo norteamericano, que es famoso, ¿no? En las ciencias
sobre todo en las ciencias de la conducta y en la política. Entonces, ojalá y el señor Castillo encuentre las vías y las avenencias de gobernar un país sumamente complejo, grande, muy rico, con grandes desigualdades y exclusiones, y con una inestabilidad y un desbarre político tremendo en los últimos años. Un país hermoso, bellamente grande, Perú. Bueno, Claude José critica a Abinader por no incluirlo en la cumbre, Haití. Pero que la cumbre no es con Haití, es para Haití. Ahora luego se incluiría Haití, ¿verdad? Se convocaría, se llamaría a su representante. Pero ahora es para o por, no con. Yo he dicho que es fanfarrón y fantoche el hombre. Y me he quedado corto. Y en este tramo, señores, y dice el doctor Emmanuel Esquia Guerrero que en su investigación encontró actos, hay que ver la investigación, encontró actos que no pasaron por el Congreso. Hay otros actuaciones y actos que pueden haber perimido, pero hay otros que por no haber cumplido con ninguna de las formalidades legales estarían vigentes. Es cierto que una parte pasó por el Congreso y entonces lo que se alegaría es, pero nosotros no fuimos que lo aprobamos, fueron ustedes, y ustedes no son locos ni estaban borrachos. Y entonces entra el principio pacta sunt servanda. Todo lo pactado ha de cumplirse, sobre todo en el plano internacional. Correcto, pero ¿y lo que no pasó por el Congreso y se hizo por trasmano? Entonces dice don Emanuel, hay cosas que no se alcanzarían, pero otras pudieran alcanzarse. Hay tiempo. Don Emanuel sería muy interesante en una entrevista aquí, porque él realizó la investigación, tiene el documento completo y dentro de las recomendaciones que hizo fue el pacto que se conoce y que ya le da fin al peaje sombra. Él dio dos modalidades y esa es una de ellas. Así lo dijo en una entrevista de la hermana Sol de la Mañana. Muy interesante esto, porque eso parecía inconmovible. La gente debe saber dos cosas importantes. 3 presidentes y al menos 5 ministros de Obra Pública pasaron con el peaje sombra a cuesta. Y nadie le metió el pico a eso. Esa es la realidad. Hay gente que quiere acomodarlo a la interpretación de su parcela política. No, pero que el mío no hizo nada. No, que fue al otro, fue el otro. No, ahí pasó todo el mundo y nadie hizo nada. Pasaron 5 ministros y 3 presidentes. ¿No fue así? ¿Y qué pasó durante ese tiempo? Nada. Pagar nosotros, sacarnos de los bolsillos el dinero. Señor, el peaje sombra. El peaje sin la sombra produce 45 millones de dólares al año. Cada año el peaje genera 45 millones de dólares. ¿Esos son cuántos? En 10 años se paga la playa. En menos de, ¿qué? Menos de 10 años. Claro, menos, pero además va a generar los ingresos. No va a estar bajo tutela de la desgracia de la sombra. Le va a bajar un 20% a la gente. Y todo lo que genere desde el tiempo en que se inicie por parte del Estado su adquisición, que es en enero del 2022, será del pueblo dominicano, no de los colombianos ni de HOR. Entonces, en menos de 5 años se paga. ¿Tú sabes cuánto iba a disponer el Estado dominicano? 4,000 millones de pesos, 4,000 millones de pesos promedio por año. Calcule 4,000 millones hasta... Calcule 4,000 millones de pesos por 14 años o por 17 porque le dieron 3 años más. Hasta el 2038. No, una barbarie. Pero ven acá, se hacen toda la presa y los hospitales del país. Así es. Señores, hay que aumentar el patrullaje, dice, y ha ordenado el director de la policía. Ordenar el patrullaje. Y aumentarlo en diferentes locaciones de la República Dominicana. Ahora que no va a haber retenes. Y dice el periódico El Listín Diario,
Lucha Anticorrupción con Rostro de Mujer, Milagro Ortiz Bosch en Ética Pública, doña Miriam Germán, procuradora, la magistrada Kenya Romero, jueza de la instrucción, y Jenny Berenice, procuradora de persecución de los casos de la Procuraduría. Hay 4 damas, quizá no se había visto en el país, 4 damas, ¿no?, en puestos claves para la prevención, la persecución y finalmente la instrucción y preparación de los casos. Y ahora otra dama, la señora Johanna Rodríguez, compañera sentimental de uno de los imputados claves, según el Ministerio Público, entra a escena también otra señora a colaborar. Entonces, los casos tienen rostro femenino, don Isidro Labur. Rumbo de la mañana.